Amigos de Conversaciones, este es un episodio muy especial para mí. Tiene un componente artístico musical. No hemos tenido la oportunidad de tener tantas conversaciones en materia de arte, de música, de composición. Por tanto, es un momento muy especial con una persona que goza de mi cariño y de mis afectos de hace muchos años. Tener este encuentro con él es motivo de mucha alegría. Pavel Núñez. Muchísimas gracias, Roberto. Y gracias por abrir este paréntesis, más que una conversación, para que hablemos de eso, de música. Yo tengo que andar siempre yo sé. Con mi guitarra, tú sabes, que Claro. de hecho la compré de mi tamaño. Antes me la quitaban en los aeropuertos para tirarla por abajo, pero ya no. Ya tengo el argumento de que es una guitarra pequeña. Pero aunque sea pequeña, fíjate, esta guitarra tiene la particularidad que he escrito canciones muy importantes con ella. Sí. ¿Cuáles canciones? Canciones que te han tocado de manera particular, que la gente identifica. Sí, con esta guitarra hay una por ahí que dice: caminar agonizando, porque duele saber que esto se está acabando. Entonces la gente se ha ido amargando del 2018 para acá que yo la lancé. Sí. Ese es de la nueva camada de amargue que yo he lanzado. Pavel, quiero iniciar la conversación por el tema de las composiciones. Uh-huh. ¿Cómo surge una composición? ¿Tú te llevas por el momento en que te dispones a la composición? ¿O hay una asignación? Hoy yo tengo que escribir quizás sobre un desencuentro amoroso, hoy tengo que escribir sobre una reconquista, hoy tengo que escribir... ¿O el momentum va marcando el tiempo y el ritmo de la canción? Totalmente. Bueno, en mi caso, yo soy una persona que escribe melodías y letras al mismo tiempo. La melodía me dicta palabras. Hay personas que no, que tienen la práctica contraria. Escriben todo lo que quieren decir y a eso le van poniendo música. Para mí eso es muy complicado. ¿Por qué es complicado eso? Porque tú tienes, mira, los textos tienen para mí una musicalidad propia. Okay. Entonces, pero eso es para mí. El que escribe para luego musicalizar tiene que buscarle la música a ese texto, porque no escribió pensando en música, sino que simplemente escribió pensando en mensaje. Y para un compositor musical o melódico, yo tengo que tener un motivo melódico. Por ejemplo, yo escribí una canción que se llama Sin ti es mejor, que es la que le sigue agonizando, viene siendo como la respuesta. Y aunque yo no estaba del todo curado cuando la escribí, era una canción que yo quería escribir para creérmela, para poder salir del hoyo. Okay. Entonces yo empecé un día, sin ti es mejor, y no me daba cuenta que estaba yo apostando un imposible. Y aunque sabía cuándo tenía que irme, le tenía mucho miedo a la caída. Más era un cielo que me esperaba, no era aquel suelo que yo miraba. Y ahora soy libre. Y me quedé ahí y duré 3 meses sin escribir una palabra más. ¿Por qué? Porque... ¿No te salía más nada? Porque lo que yo quería era autoayudarme en ese momento. Okay. El desenlace era, ahora soy libre. Yo no quería hacer coro, yo no sabía para dónde iba la canción. Porque la canción es autónoma, es indomable. Ella se deja escribir o no. Pavel, cuando haces una composición, una canción, has tenido grandes éxitos y ya hay canciones que forman parte de la historia musical dominicana. Claro. Que la gente las aprecia mucho. Escribir una canción, ¿te ha dado la sensación que en algún momento el ejercicio no valió la pena? ¿No fue un buen esfuerzo creativo para tú desarrollar esa composición? Sí, ¿Ha vivido esa experiencia? Hay descartes. Una experiencia que no es muy agradable. Esto no funcionó, esto no siento que no tiene ninguna conexión. No enganché con ella, es un descarte. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo, como hay tantas cosas que no debieron ser llamadas canciones, que ya son canciones, entonces tú dices, a lo mejor mi descarte era un hit. Y te quedas también con esa pendencia. Como yo boté una canción que pudo ser total éxito para cómo va la cosa. Pero no deja de ser un descarte, porque la canción, por lo menos para nosotros los autores, tiene que tener un componente emocional que te invite a terminarla. Porque yo siempre he defendido el criterio de que nosotros los cantautores somos esos personajes que estamos en una esquina después del teteo. O sea, se acaba esa noche de lujuria rítmica
Y usted llega a su casa a las 3 de la mañana y aparecen canciones que de repente usted tiene que poner porque usted está ahí en su soledad. Y esa canción que hace conexión con tu alma no puede ser un descarte. Tuvo que pasar por el filtro del autor primero, por ese dolor del autor para que pueda hacer eco con el tuyo. ¿Es fácil escribir por encargo, Pavel? No, para nada. Esa es una de las tareas más difíciles. ¿Cómo se hace un proceso así? Fíjate, lo que pasa con la canción por encargo es que tú sabes que tú tienes que amarrarte a un tema. Y ya eso es una camisa de fuerza. Claro. Pero cuando tú haces un gimnasio de escribir, cuando tú te acostumbras a que te sea un oficio, eso tú lo vas domando. Pero definitivamente no hay nada más difícil que tú imponer una canción. O sea, que tú decir, yo hoy voy a hablar sobre la textura del mango. Entonces tú tienes que describir ese mango, la cáscara, el dulzor de ese mango. Tú tienes que adentrarte en un tema que te limita. Pero cuando tú estás amargado, cuando tú estás muy feliz, no hay una limitante, simplemente hay una inspiración. Yo tuve el privilegio, y yo quiero que llevemos esto a la realidad de las cámaras y que frente al público podamos discutir sobre esto. Yo tuve el privilegio de escuchar a Pavel y de hablar con él privadamente sobre las bondades de su hijo, que está estudiando música y que, bueno, ejecuta la guitarra de manera espectacular. Es la referencia que tienes. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se transfiere eso de una generación a otra y cómo puede vincularse un hijo a la dinámica de su padre y superarle o igualarle en materia de la ejecución, en este caso, de un instrumento como la guitarra? Lo primero es que él gateó y si chocó con algo fue con una guitarra. O sea, él creció en un entorno el cual le hizo muy propia la música. O sea, él se apropió de la música muy temprano. Ya yo tenía una agrupación musical cuando él nace y ahí los tíos de él eran Guy Frometa, Luis Payán, Rafa Payán, o sea, gente que la gente lo ve como guruses de sus instrumentos. Claro. Y toda esa información le pasó a él de primera mano. No fue una búsqueda, para él la música no fue una búsqueda, fue un encuentro. Un encuentro. Entonces, él crece con toda esta información y lo que hizo fue extrapolar la información al instrumento, a la práctica. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Práctica. Y es un tipo que toca, bueno, para yo tocar como Ariel tengo que volver a nacer, siempre lo digo, porque tiene habilidades que yo no tengo a nivel. Pero cuando tú hablas de práctico. habilidades para ejecutar la guitarra, yo siempre quise hacerlo y nunca pude. Y son de las cosas que me lamento, ¿verdad? Tantos años después. Pero, ¿qué elementos hacen diferente a un tocador de guitarra? Por ejemplo, Luis Díaz, por ponerte un caso, era un tipo percutivo, melódico pero percutivo. Y él extrapolaba los toques de la tambora a la guitarra. Entonces para Luis Díaz, yo nací en la bahía de Manzanillo, oh, Caribe tengo la voz. Nací en tiempo de ese condena Trujillo, oh, medio maestro nació. Y tú sientes la percusión en esto, siempre implícita, porque él era ese tipo de cantautor. Si te vas a Víctor Víctor, tú vas a sentir un bolerista siempre. Ando buscando un amor por la calle, que no invente una excusa si yo le pido un beso, que se llene de ganas cuando sueño un deseo. Ando buscando un amor, el que no tengo. Y tú sientes el bolero, la cadencia de la bachata. O sea, son personas que tienen personalidades a la hora de escribir. Entonces, eso de tocar la guitarra tiene que ver mucho con la personalidad del individuo. Y en el caso de Ariel, es un tipo que, reitero, tiene informaciones que yo no tuve a su edad. Y eso lo hace un guitarrista mucho más virtuoso. Y un cantante también. También. Tiene referencias. Pavel, tú tienes una conexión muy directa con tu guitarra, con tu instrumento. Sí, sí. Para un estudiante,
un estudiante de música que ve este programa o alguien que aspira a eso, ¿cuál sería, no es el truco, pero cuál sería una lógica de actuación frente a ese deseo de apropiarse de un instrumento y manipularlo de manera eficiente? La práctica. Eso es infalible, Roberto. Tú tienes que tener una relación. Lo primero que no te puedes cansar. Si la guitarra te cansa, si tú sientes que hay un cansancio físico, pero si tú sientes que esto... Hay un hastío. Si tú sientes un hartazgo de eso que tú estás haciendo, eso no es lo tuyo. Olvídate de eso. Entonces, tú sabes que ahí yo siempre hablo con padres que me dicen, bueno, que mi hijo toca piano. Mira, ser mecanógrafo no es lo mismo que ser pianista, ¿eh? Y tú tienes que poner la misma posición. Entonces, tocar piano no es simplemente tocar notas. Claro. Es tú tener una relación con ese instrumento. Claro. Entonces, el guitarrista, el que quiere tocar guitarra, el que quiere componer canciones, lo primero es que tiene que tener un amor muy grande por el instrumento. Y también sin por todo lo que se vuelve. Pavel. Sí, sin tiempo. Sin tiempo. Si tú dijiste a las 2 horas me paro, tampoco es lo tuyo. Tú te vas a parar de manera natural. A lo mejor dures 45 minutos. Pero la relación que tú tienes con la guitarra, esos 45 minutos... Son provechosos. Es totalmente provechoso. La guitarra te pone en evidencia. Entonces, yo que soy... Ya los oigo menos, pero yo que vengo de oír mucho a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanesa, a los brasileños, esa eran gente que tú cuando escuchabas una canción de ellos, tú dices, esta gente tiene una relación con la canción y con la guitarra fuera de serie. Es tanto así que la canción esta de Silvio, que se llama Compañera, donde él dice, la canción es la amiga que te arropa y después te desabriga, la más clara y oscura, la más verde y madura, la más íntima, la más indiscreta. La canción te da todo, aunque no te respeta, se te entrega feliz cuando te viola. Y cuando yo oí esa frase, yo dije, aquí hay una cosa donde la canción no le pertenece a este hombre pertenece a la canción. Entonces, esos cantautores de oficio tienen que tener una relación con el instrumento visceral. Pavel, hablas de la composición y hablas de la relación con el instrumento, pero para desarrollar una profundidad en la confección de una canción o en la elaboración de un tema y de un texto, tiene que ser sobre la base del estudio también. Claro. Para tú tener una terminología profunda que puede incluirse en las canciones o en una conversación, tú tienes que tener estudio. Por tanto, la parte de tus contactos con los libros, tus contactos con la academia, ¿cómo se manifiesta eso para que tus canciones queden con una terminología de un nivel no promedio? En mi caso, que tú sabes que generacionalmente colindamos, nuestra generación fue mucho del atrevimiento. Entonces empezamos siendo empíricos y nos fuimos encontrando como con la tecnología. Claro. A nosotros la tecnología nos alcanzó. Claro. Para estos muchachos la tecnología es. Es, claro. Entonces, ¿qué pasa? A mí me pasó lo mismo con la música. La música me alcanzó. Yo caminando no me sabía ni siquiera los nombres de los acordes. Pero luego, esa duda de si seguir así iba a ser provechoso, me picó. Y yo empecé entonces a indagar y a ver cómo yo podía, en los asuntos de letras, cómo yo jugaba con los sinónimos, cómo yo podía con los antónimos tener una relación también correcta. Mi tío Jackie, claro, influyó muchísimo también, porque tenía una influencia sobre la familia y, bueno, sobre la sociedad dominicana muy grande. Y ese ejercicio que me dio Jackie también de aprenderme 3 palabras al día, y que aunque no tuviesen nada que ver una palabra con otra, pues hiciera un párrafo donde esas 3 palabras coexistieran. Sí, claro. Y el vocabulario consecuentemente se iba a ampliar. Exactamente. Él me fue formando como compositor sin darse cuenta, porque las palabras podían ser cloaca, corazón y extremidades, y yo tenía que hacer un párrafo con esas 3 cosas que a lo mejor no tienen nada que ver, pero sí fui creando historias, y eso se convirtió en un estudio. Entonces, con el tiempo empecé también a descubrir grandes autores que me fueron atrapando. Hay autores muy llanos, pero
sumamente profundos, como es el caso de Mario Benedetti. Claro. Hay personas más abstractas, como es el caso de Julio Cortázar. Después me fui adentrando a gente un poco más científica. De los últimos que leí, yo no creo que sea científico, sino un pensador español que nos dejó hace poco tiempo, llamado Eduardo Punset, Sí. que escribió un libro que se llama Lo que nos pasa por dentro. Yo choqué con ese libro un día y dije, mira, qué interesante, y llevé muchos de sus conceptos a canciones. Entonces yo creo que el que se va a dedicar a hacer canciones de cierto nivel tiene que tener en cuenta la lectura, pero no la lectura, porque también hay que hablar de eso. Está el lector exhibicionista, que es este lector que va a una cafetería, se sienta con un libro, tiene horas para... y a lo mejor no aprovechó ni el prólogo. Claro. El que realmente va detrás del mensaje de un libro nunca lee en público. Siempre trata de indagar en privado cosas que luego saca o a través de sus canciones, en tu caso como comunicador. Claro. Y, Pavel, has hecho referencia siempre a artistas que de una u otra manera han tenido una contraparte. Si bien es cierto romántica, han tenido una contraparte social. sí. La canción social jugó, sobre todo en una época importante donde había un dominio de las dictaduras a nivel de Latinoamérica, jugó un rol esencial. La República Dominicana no escapó a esa realidad. No te he sentido con ese mismo nivel de intención que probablemente muchos de los cantautores con los cuales has compartido, si has tenido algún nivel de influencia. ¿No te sientes atraído por los temas de vocación política, por los temas de...? Mira, yo tengo posturas políticas y obviamente tengo inquietudes sociales muy marcadas, pero la revolución ahora debe ser desde el amor y desde el romanticismo, porque es precisamente lo que se está perdiendo. En la época que la protesta era prioridad, el amor no tenía problema, la gente se amaba. Nosotros ahora tenemos una crisis de amor. Entonces... sí, hay una crisis de convivencia y por consiguiente eso genera situación. En la época que la canción de fusil, por así llamarlo, y de trinchera, estaba de moda, a ese tipo que se iba a la trinchera, que cogía el fusil, había una mujer esperándole, había una estructura familiar detrás. Ahora no. Ahora realmente la verdadera guerra es mantener los vínculos de manera saludable. Entonces, yo preferí irme por esa parte de las canciones amorosas y mis posturas sociales no se ven para nada laceradas por eso. Al contrario, se ven complementadas. Pavel, la República Dominicana vive una etapa de transformación como una sociedad del siglo XXI, dominada por muchos componentes tecnológicos y demás. ¿Cómo vincular la tecnología a este ejercicio tan sublime de la composición, probablemente de la lectura, de estar ejecutando un instrumento, de hacer música? ¿Cómo se vincula eso? Si tomamos la inteligencia artificial como herramienta, damos un palo. ¿Por qué? Porque estamos complementando. Okay. Pero si tomamos, que es lo que está pasando, la inteligencia artificial como columna vertebral de una canción, ya eso te está componiendo canciones. Claro. Yo el otro día, yo no lo he vuelto a abrir porque yo me asusté. Yo le metí a la inteligencia artificial una información, una pregunta. Yo le dije, yo quiero componer una canción, o sea, mía, pero como si la hubiese hecho Pablo Neruda. Y eso me tiró 400 textos de formas de escribir de este personaje, pero en la época de Pablo Neruda, con sus necesidades y con su dominio del español. Entonces, ahí tú te das cuenta que esa herramienta tiene tantas informaciones que puede llevarte a ti a un letargo de pensamiento. O sea, tú no necesitas pensar para hacer una canción. Entonces, eso es muy peligroso porque carece de inspiración. Lo más peligroso que tiene la inteligencia artificial es su poca capacidad de equivocarse. No siente. Claro. Y al no sentir... ni padece, ¿verdad? No, y no transmite. O sea, tú nunca vas a encontrar ahí el feeling de una canción de Tito Rodríguez porque no lo sientes. Tú vas a recibir lo que la máquina te da. Y yo creo que eso tiene su doble filo. Estamos en pañales. Yo creo que los procesos creativos no deben
influenciarse mucho de eso. A lo mejor hay personas por ahí que pueden estar viendo la entrevista que van a decir que arcaico, él no sabe que el futuro es ese. Pues puede ser que el futuro sea ese. Mientras tanto, nosotros nos estamos distanciando de sentir, y la canción sin sentimiento es un arma de doble filo. Pavel, uno se queda pensando, quizás esta pregunta te la hago no del rol que tengo en el Estado Dominicano y en el gobierno de la República Dominicana, sino como ciudadano. ¿Por qué a veces es tan complicado el tema de proyectar la sucesión artística en el país? Ir de una generación a otra, encontrar exponentes importantes, no solamente en el merengue, en la bachata, sino también en esa música romántica, en el pop, en ese tipo de trabajo que ustedes hacen, que no es un trabajo tampoco con exponentes muy numerosos. Por tanto, a uno como público, parece que la tarea es muy complicada, es muy difícil construir eso, construir sucesión. ¿Qué pasa? Fíjate, yo creo que eso no adolece esta generación solo de eso. Yo creo que eso viene de antes. Fíjate que el trecho entre Anthony Ríos y personas como Wasson Brazoban, Vicente García, Mariela Alemani, yo me puedo meter en ese grupo, fue muy abismal, fue muy amplio. ¿Por qué? Pasó mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Por qué? Porque... Hay casi 30 años de diferencia ahí. ¿Por qué? Más o menos. Más o menos, sí. Sí, entre 25 y 30 años. Porque Anthony se solidifica cuando el Instagram era el show del mediodía. Claro. O sea, la forma de ti darte like, de alguna manera... Era ir al show. Era ir al show del mediodía. Entonces, si había cualquier homólogo que pudiera tener Anthony Ríos, no tenía la exposición que él tenía. Ahora hay 30 personas al mismo tiempo haciendo cosas similares por las redes y tú eliges con cuál quedarte, cuál es que te da en el corazón. Pero hasta que no pasa ese fenómeno virtual, los logros artísticos no eran tan frecuentes. A eso se lo achaco. Aparte que las sociedades no tenían como tanta necesidad de expresión. Al aparecer tantos influenciadores, por así llamarlo, yo creo que la demanda se abarató mucho. O sea, cualquiera puede ostentar un título, aunque no tenga el talento para eso. Tú fuiste el encargado de ponerme a escuchar mucho merengue en una época con una grabación que hiciste con Mili Quesada y lo hicieron en merengue. Sí. Sentía como público que se te dio muy bien, no solamente un dúo con Mili, que es una mujer extraordinaria y con un gran talento para la música autóctona dominicana, pero no es muy usual escuchar tu voz a ritmo de merengue. Esa línea y quiero detenerme aquí porque probablemente es una ruptura de lo que tú tradicionalmente has vendido y has proyectado y verlo en un género tan bailable, una letra muy hermosa, pero un merengue pegajoso, cadencioso. ¿Cómo lograr eso y cómo romper con lo que tradicionalmente se ha constituido prácticamente en un patrón? Has tenido un patrón de trabajo a lo largo de décadas. Sí. Y entonces una disrupción a través del merengue. Y bueno, yo me declaro un fan de esa canción. No, y la tengo y la atesoro. Y cada vez que puedo ponerla para bailar o para simplemente escucharla, bueno, pues le doy a play. No te lo agradezco. Y me encuentro escuchando un merengue, ni siquiera bailándolo. Sí. Entonces, cuéntame. No, te lo agradezco. Mira, el merengue tiene posibilidades melódicas como cualquier otro género. Sí. Como el bolero, como el son. Lo que pasa es que se ha utilizado mucho solo para el baile. Y los temas son a veces, no hacen historias, sino que son historias cortas. Es muy rítmico. No es muy rítmico. Bueno, pero todo el mundo sabe que yo tuve un hijo que me doblaba la edad, que era el señor Víctor, que me hacía un bullying sistémico durante años. Me decía, canta bachata, canta merengue para que te haga un hombre. Canta bachata y merengue para que te haga un hombre. Tú no tienes cédula melódica, me decía. El hombre de verdad canta canciones que se bailan. Fíjate que la gente va a los conciertos nuestros. Yo hacía unos conciertos con él, que él se inventó algo genial, que el nombre de los conciertos era Por Si No Llegamos. Y eran fechas previas a fechas importantes.
Por ejemplo, el 25 de mayo, por si no llegamos a las madres, el 10 de febrero, por si no llegamos a los enamorados. Y nos pasamos un año haciendo este tipo de presentaciones. Y él en esas presentaciones me decía, cántate uno de los boleros que yo canto para ver cómo te queda. Y me quedaban bien, que causaba gracia. Por eso que tú dices, claro, esa disrupción de alguna manera a la gente le llamaba la atención. Y él me dijo, mira, a ti se te da bien. Tú tienes hijos. Con baladas tú no vas a mantener a esos muchachos. Me llevó a un punto, tú sabes, crítico. Depresión. Y Mili, que es mi madrina, claro, fuera y dentro de la música, me dijo un día, mira, yo necesito una canción para mí, algo. Y ese tema yo lo hago para Mili, no para cantarlo con ella. Cuando está hecho, ella me dice, pero vamos a hacerlo a dúo. Y ahí yo hago el arreglo de las tonalidades, de que cuando yo entro tiene que bajar de tono, porque obviamente Mili canta mucho más alto que yo. Y se lo mando a Vitico, Vitico lo aprueba. Y así se da mi entrada al merengue. Tenemos eso en el ADN. Pero tiene una combinación, esa canción, y invito a los amables televidentes a que la busquen. Yo te quiero querer, se llama. Yo te quiero querer. Y esa versión de merengue me parece genial porque tiene una letra también muy bonita. Sí, es muy bonita. Entonces, es una mezcla importante que no siempre se logra, no siempre se consigue. Y fíjate, con Urbanda también hice lo mismo, el mismo experimento, pero en típico. ¿Grabaste un típico? Sí, grabé un típico con Urbanda. ¿Y cómo un tipo como tú, Pavel, se adentra en una dinámica que uno siente que es diametralmente opuesto probablemente a lo que tú pensaste o soñaste con la música? Bueno, fíjate, en eso te tengo que decir que el comercio influyó, porque yo voy a la ciudad de Nueva York, soy muy amigo del cantante de Urbanda, Jorge Lewis, que la gente a lo mejor no lo consume más como cantante típico que como baladista, pero es un gran baladista. Tiene su concepto de balada y todo. Y hablábamos tras bastidores el otro día tú y yo, que cuando tú piensas en un merenguero típico, tú piensas en este señor mayor, que ya tiene nietos, una panza prominente, serios problemas quizás hasta con la diabetes. Eso es lo que se pensaba de lo que era un merenguero típico a nivel, y aparecen estos tipos que son los NSYNC del merengue. Tú ves que son tipos que van al gimnasio, que todo está muy bien cuidado. Me invitan a una fiesta de ellos y yo veo que otras diásporas no dominicanas están presentes ahí, venezolanas, colombianos, de otras latitudes, consumiendo merengue típico. Y a mí me llamó mucho la atención eso, porque ellos estaban utilizando baladas llevadas al típico, lo siguen utilizando, claro, ¿no? Y yo le dije, lo que le hace falta a la agrupación, por así llamarlo, o en una colaboración de nosotros, es tener un merengue típico de autor. Ellos al principio estaban un poco escépticos con eso, pero cuando se grabó, yo te puedo decir, a mí no me han contratado como merenguero en Santiago, pero a partir de ese dúo con Urbanda yo no he salido del Cibao, tocando con mi concepto de cantautor, pero ese acercamiento con el público del Cibao fue a través de su música. Y no ha de extrañarnos este fenómeno que se ha dado con el Blache ahora, por ejemplo, claro, que ha resultado en un despertar, yo diría que sin precedentes, de nuestra música típica. Y cuando yo entro, yo lo que le llevé a ellos fue una canción de autor, propiamente dicho. Si todo lo que ayer sufrí se me convierte en bendición, si mientras caminé cosí en carne viva el corazón, si todo lo que ayer perdí es mi mayor riqueza hoy, si fabriqué un espacio para llenar vacíos, la juventud es como un mal que encuentra cura con los años. Y aquí sentado echa a llorar, haciendo cuenta de los daños, y loco por volverte a ver, he dibujado 1000 caminos, pero parece que no es parte de mi destino. Si la toco así, es una canción de un cantautor con sus amargues, sus deudas. Claro. Pero cuando le meten el acordeón, cuando le llevo donde
Isaías Leclerc, que fue el que terminó arreglando la canción, pues tomó ese matiz y en Nueva York, que la banda, tanto en ese momento como ahora, tiene una escena importante, pues me posicionó en un ritmo que para mí es desconocido a pesar de ser nuestro. Pavel, antes de cerrar esta conversación, yo creo que pasemos también por la música urbana. Claro que sí. Yo sé que la música urbana genera una conexión popular, sobre todo en los segmentos jóvenes. Sí. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, uno siente que la música urbana se ha quedado en la misma dinámica, en la misma tónica. Probablemente puede generar algún nivel de conexión, alguna canción de manera suelta, pero uno siente el movimiento como que requiere nuevas fuerzas, nuevas energías, nuevo vigor. ¿La ausencia de las letras tú crees que termina afectando a un género que históricamente lo que ha proyectado es un tema mucho más rítmico y de menos letras? ¿Tú no crees que tenga eso una incidencia o hay un hartazgo de la propia rítmica y la propia base del reggaetón o de la música urbana? Lo que pasa es que yo siempre he defendido el concepto de que la gente puede elegir bailar más no sentir. Tú bailas un rato, pero tú sientes todo el tiempo. Claro. Entonces, cuando todo es danza, o todo te incita a movimiento, llega un momento que hay un desgaste, que empieza en lo físico y termina en lo intelectual. Claro. Tenemos que saber que el valor de la música urbana, y esto no es demeritando, es precisamente evitar que el ser humano piense en sus problemas. Es un espacio de divertimento que tiene una utilidad finita. No estoy diciendo que las canciones melódicas son infinitas, no. También es finito, pero esto es un poco más limitado. ¿Qué pasa con esto? Que yo creo que nuestros amigos urbanos, que también sin desmeritarlo, se abanderaron mucho de este discurso donde yo soy el marginado, que vengo del barrio, y se olvidaron que del barrio salen los grandes médicos, los grandes abogados, o sea, grandes personalidades que vienen de un barrio también y logran ser personas visibles en una sociedad evolutiva. Y cometieron el error de seguir diciendo que nosotros, los del barrio, los marginados, pero no se dieron cuenta que ya son dueños del 90% del mercado. Si a eso vamos, marginado soy yo que pertenezco al 10%. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que este discurso la gente lo ha empezado a notar, la gente no es tonta. La gente ve a estos personajes que, aunque se identifiquen con estas, vamos a decir que estos títulos que ponen para dividir a mansos y cimarrones, como es el guaguaguá y el popi, claro. Estos guaguaguá que viven como popi, dicen, pero aquí hay un liqueo, porque este hombre me dice que él es como yo, pero yo no lo veo en el colmado, no lo veo en el barrio, vive en una torre. Entonces, yo quiero ser como él, yo quiero salir del barrio y sé que si yo hago un dembow que se pegue, puedo llegar a esa forma de vida. Y entonces se convierten en personajes inspiracionales, pero sin la verdadera sustancia que mantiene a una persona para ser longevo en una sociedad, por lo menos como mensaje. Y esto no le quita valía a la música urbana. La música urbana tiene un fin. Es verdad que describe realidades que se viven en los barrios, pero ¿hasta dónde la realidad necesita tantas canciones? Claro. O sea, ¿por qué hay tantas canciones de la misma realidad? ¿O no hay más realidades en otras latitudes? Sí, claro que sí. Entonces, tú sabes, eso ha empezado a crear un hartazgo en el consumidor y hace que necesariamente vuelva la melodía. Y ellos no me lo pueden negar porque andan grandes exponentes queriendo cantar y queriendo poner melodía, porque las canciones sin melodías no son sostenibles en el tiempo, Roberto. No hay canción sin melodía. Yo quiero que nos dediques a alguna canción de esas que te gusta cantar. Hay cosas que tú la tienes como, bueno, hay canciones que tú dices, bueno, esta es una canción, ha sido un hit, esta canción es buena, pero hay una que de manera particular te gusta cantar. Sí. Probablemente ahí está concebido lo que querías decir y te llega con facilidad, la haces. Me imagino que eso ocurre, ¿verdad? Sí, ocurre. Hay una canción que yo grabé
a dúo con mi homólogo colombiano Andrés Cepeda, que a él le gustó esa canción y fue la que eligió para cantar conmigo en un disco que hicimos. Se llama Tengo y dice: tengo un corazón de doble filo, una duda en el cariño, un poema en un rincón. Tengo un bolero no bailado, una lluvia en el costado, un deseo de ver el sol. Tengo 1000 caminos recorridos, guardo cosas, tengo ruidos, lloré bajo tu balcón. Tengo 1000 disfraces elegantes y he soñado con diamantes que se parecen a ti. Tengo tantas cosas que decir, son tan largas, tan absurdas, no parecen terminar. Tengo 1000 dolores atrasados, sentimientos encontrados, ganas de no verte más. Tengo la canción que nos gustaba, con su letra atragantada, ya no puedo caminar. Quiero despertar en otra parte, quiero convertir en arte estas ganas de llorar. Y son canciones viscerales. Pavel Núñez ha estado con nosotros. Gracias por estar aquí y a ustedes por la atención prestada. Hasta otro episodio de Conversaciones. Buenas noches.